de lo que es sobre todo lo que es el sistema de bancos de dermoplasma, que es un componente fundamental de la red de agrobiodiversidad, y muy especialmente una charla sobre los recursos genéticos de la higuerilla. Bueno, pues recursos genéticos, ahí tenemos la definición, esa es la definición que se ha dado de que es el germoplasma de plantas, animales o microorganismos que contienen caracteres útiles para de potencial actual o de potencial eh, de valor potencial actual. Y en las especies domesticadas es la suma de todas las condiciones genéticas que se producen durante el proceso evolutivo y sobre todo durante el proceso de domesticación, o sea, la conversión de las plantas en cultivadas a partir de individuos silvestres. La importancia de estos recursos genéticos es que son los bloques de la construcción para un genotipo. ¿Qué es un genotipo? Es una constitución genética que tiene una serie de atributos. Y es el 50% de la función productiva. La función productiva es todo lo que vemos. Es el genotipo, es su productividad, es el fenotipo, es su productividad, son sus características que demuestra, y eso depende de una interacción entre su constitución genética, el ambiente y la interacción que él tiene con el ambiente. Entonces, esa parte es muy importante de los recursos genéticos porque se puede calcular que es la mitad de la función productiva. Y por ello, con eso quiero decir la importancia que tienen los recursos genéticos para el desarrollo de los sistemas agropecuarios, tanto animales como vegetales, y lógicamente también los microorganismos como apoyo a la producción de bioproductos para el ambiente. Hoy en día que se maneja el concepto integral de la agricultura, o sea que hay que considerar no solamente la planta, sino también todos esos microorganismos que están asociados con la planta. El rizobio, las micorrizas, organismos que defienden a la planta en el suelo del ataque de enfermedades. Se han encontrado hasta probióticos de las plantas que asociados con ellas le dan cierta resistencia a enfermedades. Las actividades de recursos genéticos, ya lo planteaba la autora en su charla anterior, pues simplemente uno las coloca en conservación, conocimiento y utilización. Son como las finalidades, como las palabras claves de todo el trabajo con recursos genéticos. Y lógicamente esto parte de procesos de colecta o de introducción de otras partes del mundo del material genético que se requiere en una parte para el desarrollo de los sistemas agrícolas y agropecuarios. La colecta o la introducción da un apoyo a los procesos productivos y en ella, a través de ella se busca vincular atributos importantes. Y hay también el trabajo, en esta parte también se trabaja en un tema que últimamente se ha vuelto prioritario en el mundo, que son las especies potenciales llamadas relegadas o subutilizadas. Las relegadas son aquellas que en otra época del mundo fueron muy importantes y perdieron su importancia relativa, y aquellas que son las subutilizadas son las que son utilizadas en ciertas partes del mundo, pero en otras no se consideran como una planta importante. Ahora, muchas veces esto hay que considerarlo muy seriamente por todos los peligros de pérdida que existen. Hoy en día estamos afrontando un reto nuevo. Con el cambio climático global, pues muchas plantas van a perder su resiliencia en los lugares donde están, y hacia el futuro inclusive el intercambio de recursos genéticos puede llegar a tener una nueva política, porque ya los recursos genéticos que tenemos aquí no van a servir aquí sino en otra parte del mundo, y en esa parte del mundo, van a servir aquí. Es muy posible, y se habla ya en las reuniones, de que habrá que flexibilizar y modificar los regímenes de intercambio de recursos genéticos y el acceso a los recursos genéticos. O sea que esas limitaciones de acceso pueden llegar a desaparecer, y son limitaciones serias. Unos países tienen unos regímenes más estrictos que otros. Honestamente hay que decir, el régimen de la Comunidad Andina de Naciones no ha funcionado y ha creado antes una talanquera para poder acceder y para poder conseguir materiales y para poder intercambiar materiales con otras partes del mundo. Con el problema de que a nivel de la Comunidad Andina de Naciones
Nosotros no somos miembros del Tratado Internacional de Recursos Genéticos, a pesar de que participamos activamente en todo ese proceso, pero todavía no hemos conseguido que sea aprobado el Tratado Internacional de Recursos Genéticos en Colombia, que tiene una lista de acceso facilitado, de especies en acceso facilitado, que facilitaría, perdón la redundancia, facilitaría mucho el intercambio de recursos genéticos y la utilización de esos materiales en otras partes del mundo, al igual que aquí, cambiando. La conservación, pues, que son esas tres fases del manejo de los recursos genéticos, que son la conservación, los procesos de valor agregado y la utilización. Pues la conservación puede ser in situ, o sea, en el lugar donde se encuentran los recursos genéticos, en fincas o en ecosistemas naturales, especialmente en el caso de las especies silvestres, y ex situ en los llamados bancos de germoplasma. Ahí son colecciones de variabilidad de muchas zonas en donde se conservan muestras de poblaciones o de EMES, se llaman DEMES también, que son un conjunto de individuos que están intercambiando material genético entre ellos y están aislados posiblemente o tienen un cierto aislamiento de otras poblaciones, y de una población a otra puede haber atributos o variantes de esos atributos diferentes que son importantes para apoyar el desarrollo de los cultivos. ¿Para qué sirve esta colecta o introducción? Para apoyar procesos productivos, para conseguir atributos importantes. Creo que este ya lo había presentado. Sí. Bueno, ya había hablado de la introducción. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de conservación? Hay una premisa básica. Ningún país del mundo puede conservar todo el germoplasma de todas las especies que existen. Y hay países que tienen más limitantes económicos que otros y que tienen menor apoyo gubernamental para estas actividades. Luego tiene que priorizar muy seriamente qué especies van a conservar y qué tipo de materiales van a conservar dentro de esas especies. Hay países del mundo que han tomado decisiones de tener unas pocas colecciones, sobre todo entre la Comunidad Europea se ha visto, porque dicen vamos a priorizar 3 o 4 especies y lo demás lo podemos lograr con los demás países miembros de la comunidad. Ese no es nuestro caso y nosotros somos países megadiversos en que tenemos un alto número de especies. Es casi imposible tener colecciones de todas las especies. Entonces hay que priorizar, primero por los peligros de pérdida. Ahora se hablaba que está adquiriendo una gran importancia todos esos silvestres relacionados de plantas importantes que con el cambio climático global pueden perder su resiliencia y vamos a necesitar mantenerlos porque probablemente hay unos atributos muy importantes. La gente piensa que de las plantas feas no se puede derivar nada o se deriva nada. Hay un ejemplo de los colectores del sistema de germoplasma de los Estados Unidos buscando cebadas en Turquía, que encontraron la planta más fea del mundo, una planta horrible, y discutieron durante 2 horas si la colectaban o no la colectaban, y finalmente la colectaron y la pusieron como una población aparte, además no la mezclaron con el resto de la población. Y es la accesión que ha contribuido con más genes de resistencia a la cebada del mundo y cuya contribución se calcula en billones de dólares en la productividad, en obviar problemas patológicos. Entonces es muy importante todo esto de la importancia actual, la importancia potencial, aspectos estratégicos, por ejemplo y también restricciones al acceso. En este último nosotros conservamos colecciones de algunas especies que ya no están en acceso facilitado, como la soya. Y la soya en Colombia se vuelve importante por ahí cada 5 años y vuelve a perder su importancia. Si nosotros hubiéramos botado esos recursos, no podríamos producir nuevas variedades para continuar con el desarrollo, para hacerle una oferta a los productores de soya que necesitan en ese momento cuando se vuelve a reactivar el cultivo. Y no podemos acceder a ellos, o tendremos que entregar recursos genéticos nuestros de otras especies muy valiosos a cambio de esa soya. Entonces, estos son aspectos estratégicos y, como les dije al principio, es imposible conservar todas las especies y aún todo tipo de materiales dentro de las especies. Hay que hacer unas prioridades grandes
debido a los limitantes económicos. Próximo. Perdón que... Bueno, ¿qué materiales son los materiales a conservar? En primer lugar, pues las variedades de agricultores. Son todo ese magnífico arreglo de materiales que proviene de la acción de las mujeres domesticando las plantas durante 10 o 12 mil años, en el Pleistoceno. Desde esa época, en el Neolítico, perdón, en el Neolítico viene la domesticación de las variedades agrícolas por parte de las mujeres. Los hombres domesticaron los animales, las mujeres domesticaron las plantas. Ahí está esa gran, de ese trabajo de las mujeres, de ese conocimiento de las mujeres de 10 o 12 mil años salieron todas las variedades que se utilizan actualmente en el mundo, las variedades vegetales. Especies silvestres relacionadas, porque ahí hay atributos que no se encuentran en las especies cultivadas. Además, las especies cultivadas sufren un proceso de reducción de su base genética por los procesos de domesticación. Y en estos silvestres es donde encuentra uno la solución de todos los problemas. Precisamente una de las actividades de premejoramiento más importantes es la incorporación de atributos a partir de especies silvestres, de lo que se llama el acervo primario, el acervo secundario, a veces, y con mucha dificultad el acervo terciario, o el acervo cuaternario, que sería la transgénesis, para poder solucionar los problemas. También es importante la conservación de las variedades mejoradas y las llamadas variedades obsoletas. Variedades obsoletas fueron variedades que salieron hace muchos años que ya están en desuso, pero a veces en ellas se encuentran atributos que pueden servir para los nuevos enfoques y para las nuevas situaciones que están ocurriendo en el mundo. Y materiales especiales, materiales en los cuales se encuentran algunos atributos muy importantes, como les decía yo, el caso de la planta de cebada, que estuvieron a punto de pisar, porque así está en el anecdotario de los colectores, casi que la pisan, decían, pisemos eso que eso no tiene nada. Esos son los materiales especiales. Entonces, todo esto se conserva después de la introducción y la colecta. Y la conservación es un aspecto importante y solamente da valor de existencia. Y el problema es que uno no puede llegar a decirle a nuestros políticos y a nuestros directivos, simplemente, mire, ahí está la solución de todos los problemas del mundo y tenemos un encargo por el convenio sobre diversidad biológica que debemos conservar la diversidad. Dice, sí, pero nosotros tenemos otras prioridades. Con el perdón de los extranjeros, pues, en Colombia tenemos guerra y tenemos otras prioridades también. Entonces, es difícil que un gobierno simplemente uno le diga, usted tiene una obligación al firmar el convenio de diversidad biológica de mantener esta diversidad. Le van a decir, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Por eso es que hay que pensar en el valor agregado, en decir, ahí hay esos atributos y vamos a causar estos impactos, sobre todo en los países nuestros, que son países con limitantes económicos, ¿no? Próximo. Ahora, el conocimiento es muy importante porque se pasa del valor de existencia que se tiene de esos materiales ahí, que pueden ser de pronto servir para algo, a un valor de opción y probablemente a un valor de utilización. Y eso se hace desde el mismo momento que se colecta el material, se toman lo que llaman los datos de pasaporte, porque ahí se georreferencia el sitio, se toman una serie de informaciones que pueden servir después superponiendo capas de información para inferir en qué otras localidades podrían encontrarse o qué atributos se podrían encontrar ahí o qué atributos que se encontraron ahí se podrían encontrar en otras partes del país o de otras zonas que tengan las mismas condiciones ecológicas. Hoy en día el IGAC aquí en Colombia, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, tiene una muy buena información de diversa índole y esto le permite a uno conocer adaptación de los materiales colectados, la posible adaptación de los materiales colectados y dar unos indicativos de qué atributos probablemente podría encontrar uno ahí si se han encontrado en otras zonas de condiciones similares. Luego viene lo que hablaban anteriormente nuestra expositora, la parte de la caracterización y evaluación morfológica. La caracterización se refiere a esos atributos cualitativos que generalmente son muy heredables, de alta heredabilidad, y la evaluación a esos atributos cuantitativos que son afectados por el ambiente, productividad, tamaños, etcétera. Todo eso se registra tanto en campo, antes de colectar, se ven caracterizaciones